Muy buenas a los que estáis viendo esto grabado. Vamos con la teoría de ecuaciones diferenciales. Vale, pues nada, ahora ya nos olvidamos de todo lo que es la parte de integración múltiple y demás y nos quedamos con esta parte que es ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales son ecuaciones que básicamente rigen casi todo el mundo físico, lo podemos expresar en una ecuación diferencial, ¿vale? La ecuación diferencial lo que hace es me mide las variaciones de algo cuando otra cosa varía. Por ejemplo, nosotros conocemos la fuerza es la masa por la aceleración. Esa es la ley de Newton, eso es algo que conoce todo el mundo, pero en realidad no se trabaja de esa manera. Se trabaja con que la fuerza es la masa por la segunda derivada del desplazamiento de la posición de la X respecto del tiempo, derivado dos veces, ¿vale? Sería una ecuación de segundo orden. También podéis usar la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, entonces estaríamos hablando de una ecuación diferencial de primer orden. Básicamente estas ecuaciones van a tener dos formas de escribirse. Y', que lo podéis cambiar por diferencial de y respecto de la x, ¿vale? La derivada de toda la vida, o como un potencial, o sea, como un campo vectorial. Es como si tuviéramos una, un campo escalar m, otro campo escalar n, todo ello lo ponéis en un vector y luego multiplicáis escalarmente por el vector diferencial de x diferencial de y, ¿vale? Básicamente estas son las dos maneras en las que me va a aparecer una ecuación diferencial. Entonces, el secreto de las de primer orden está en saber el tipo que son, ¿vale? Porque según el tipo que sean vamos a resolver de una manera o de otra. Vale, no tienen por qué ser de un único tipo, es decir, hay ecuaciones que pueden ser de 5 tipos distintos, ¿vale? Hay ecuaciones que serán solo de uno. Entonces, bueno, no tendríamos más historia. Vale, entonces el primer tipo, ecuaciones en variables separables. ¿Qué quiere decir esto? Como su propio nombre indica, es que la ecuación la podríais separar. A un lado del igual lo dejáis solo con x y al otro lado del igual solo con y, ¿vale? Si podéis conseguir eso, incluidos los diferenciales, es decir, yo aquí me quedaría a la izquierda, por ejemplo, con el diferencial de x y consigo que lo único que multiplica la x al diferencial sean cosas con x. Y lo mismo para el otro lado. Pues ya estaría. Por ejemplo, aquí tenemos esta de aquí. Yo cojo y digo, vale, el diferencial de x lo mando para un lado, el diferencial de y lo mando para el otro, ¿vale? Paso restando el diferencial, por ejemplo, el de x para el otro lado. Porque, dices, ¿y por qué mando el diferencial de x? Porque una de las opciones que puedo tener es coger y decir el diferencial de y partido por el diferencial de x, pero podéis haber mandado al otro lado el diferencial de y, podéis mandar como os dé la gana, ¿vale? Pero la cosa está en un diferencial a cada lado. Nada más que eso. Y ahora, el x cuadrado más 1 que está aquí a la izquierda no me interesa aquí, lo paso dividiendo a la derecha. Y el y más 1 que está aquí no me interesa, lo paso dividiendo a la izquierda. Y así hemos conseguido la ecuación en variables. Vemos que es de variables separadas, porque puedo poner en un lado todas las x y en otro lado todas las y. ¿Vale? Y entonces, de esta manera se ve más claro. Vale. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones en variables separables? O variables separadas, a veces no da lo mismo llamarlo separables y separadas. Pues básicamente la cosa es tan tonta como integrar cada una de ellas por separado, ¿vale? Es decir, yo cojo y digo, vale, pues ahora vamos a integrar esta, pero respecto de la y. ¿Vale? Miro arriba hasta la derivada de lo de abajo, entonces ¿qué me queda? El logaritmo neperiano. Y estaría. Y dices, pero te falta más la constante de integración, porque esto es una integral impropia. Te falta más c. Digo, vale, aquí no la voy a poner, ¿vale? La parte de la y, que la dejo en la izquierda, no le pongo la constante de integración. Y ahora cuando integre la segunda, que la segunda es
También, tengo arriba la derivada de lo de abajo, casi me faltaría un 2. Pues sé que puedo multiplicar arriba por 2 y dividir abajo por 2, ¿vale? Por eso me queda al menos un medio. Y luego tengo arriba la derivada de lo de abajo, me queda el logaritmo neperiano. Y aquí le pongo el más c. Aquí sí que le pongo más la constante de integración. Podría haber puesto aquí más c1, aquí más c2, y luego pasar las constantes todas para un mismo sitio. Podría haberlo hecho, ¿vale? Aquí a veces este c lo podríamos poner también como logaritmo neperiano de k, por ejemplo. Es una constante, entonces la constante yo la puedo escribir a mí como me dé la gana. Y dices, ¿qué interés tienes tú en escribir el, el logaritmo, esa c, como un logaritmo neperiano de k? ¿Qué interés puede haber? Hombre, pues que si lo pongo como neperiano de k, tengo resta de logaritmos neperianos. El 1/2 pasa para arriba como raíz, que es esta raíz que tengo aquí, y la resta de logaritmos neperianos es el logaritmo neperiano de la división. ¿Vale? A ver, esto ya es maquillaje, volvemos a lo de siempre. Si no tengo muy claro lo que hacer, mejor no hacerlo. Pero toda esta parte de aquí ya es intentar despejarla ahí. Si no lo tengo claro, mejor dejarlo de esta manera y fiesta, ¿vale? Pero ya os digo que es muy típico que el logaritmo, si todo veis, todo tiene logaritmos neperianos, pues a esta c la llamo logaritmo neperiano de k para poder aprovecharme de el logaritmo de una resta, perdón, la resta de logaritmos es el logaritmo del cociente y la suma de logaritmos es el logaritmo de un producto, ¿vale? Entonces podría aprovecharme de esa jugada para quitar los logaritmos. Pues esas son las de variables separadas. A ver, que os pongan una ecuación en variables separadas va a ser no imposible, pero complicado. ¿Por qué? Porque hay un tipo de ecuaciones que son las ecuaciones homogéneas de grado cero, ¿vale? Que le vamos a hacer una movida y las vamos a llevar a ecuación en variables separables o variables separadas. Entonces, ¿qué pasa? Que para qué te voy a poner una ecuación de este tipo si te puedo poner una homogénea de grado cero en la cual tienes que resolver primero la homogénea, o sea, primero la parte de homogénea y luego la parte de variables separadas, ¿vale? Entonces, suele ser más típico una de estas que no una de las anteriores. Vale, pues una función homogénea es aquella que si vosotros cambiáis la x por tx y la y por ti, podéis sacar la t, factor común, con un cierto grado. ¿Vale? Entonces, nosotros normalmente definimos las funciones homogéneas de grado n, a las cuales x por y es t a la n. Pues dices tú, ¿y eso cómo puede ser? Pues no sé, imaginar que la función es x por y. Entonces, si la función es x por y, si yo cambio tx, ti, ¿vale? Cambiáis la x por tx, cambiáis la y por ti. Y esto sería igual a t elevado al cuadrado por xy, ¿no? Pues esta función es t al cuadrado, es una homogénea de grado 2. ¿Vale? Porque me sale un t al cuadrado. Este t al cuadrado es el que me marca que la función es homogénea de grado 2. Porque me queda lo mismo que tenía la función original, el xy, pero multiplicado por un t al cuadrado. ¿Vale? Pues bien, si la t desaparece, ¿vale? Si aquí, por ejemplo, en lugar de xy hubiera tenido x partido por y, tengo tx partido por ti y me hubiera quedado directamente, se simplifican las t's y me queda exactamente la misma función. Esto es lo que se llama una homogénea de grado cero. Y las homogéneas de grado cero son las que vamos a aprender a resolver, ¿vale? Entonces aquí tenemos el tema de ecuación de grado cero.
es cambiáis la x por tx, cambiáis la y por ti a la vez y todas las t's se simplifican, todas. Entonces siempre, siempre, siempre que sea homogénea se va a usar el mismo cambio de variable. Z igual a y partido por x. Para que sea más cómodo podríamos escribir la y como x por z, y como es una ecuación diferencial y yo voy a tener por ahí escondido un y', ¿vale? Aquí no se ve el y', pero si yo aquí este diferencial de y que tengo aquí arriba le paso el diferencial de x que tengo aquí dividiendo, ya tendríamos el y', ¿vale? Siempre vamos a poder encontrar el y'. Entonces voy a necesitar, para poder hacer el cambio, esto es como una integración, yo hago un cambio de variable y calculo la derivada. Pues la derivada es derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, z, más el primero x por la derivada del segundo respecto de la x, que va a ser z'. ¿Vale? Entonces, es saberse el cambio, no tiene más. Sustituimos y nos va a llevar a variables separadas. Siempre. Ejemplo. Esta de aquí. ¿Vale? Esta de aquí, la pinta que tiene es, pues que hombre, de variables separadas no va a ser porque este cuadrado está en una suma multiplicando todo, entonces no voy a poder desmontarlo. Pero bueno, podría intentar pasar primero a un lado una cosa, al otro otra y mirar si puedo dividir. Ya os digo que se ve que no aquí, a ver cómo separo esto para quedarme solo con la x al cuadrado y pasar al otro lado la y al cuadrado. No podríamos. Pero lo que buscamos es la expresión, encontrar este diferencial de y respecto de x, que es el que me va a dar el y'. Entonces, yo lo que hago es, me voy mandando una cosa para un lado, otra cosa para el otro, y acabo teniendo mi ecuación diferencial equivalente, ¿vale? Y' es x2 más y2 partido por 2xy. ¿Qué hacemos ahora? Sustituir. La función, ¿quién es? Por un lado tengo el y', recordar que una forma que teníamos de dar una ecuación diferencial era y' igual a una función de x y de y. ¿Vale? Entonces, esta es la función. Si nosotros ahora a esta función cambiáis en todos los sitios la x por tx, la y por ti, y abajo lo mismo, ¿vale? Entonces tendríamos esta expresión. Arriba tengo t cuadrado x cuadrado más t cuadrado y cuadrado, que le podríamos sacar factor común al t al cuadrado. Ese por arriba. Pero es que abajo pasa lo que nos pasó antes en esta que tenía por aquí escrito, con la x y con la y. Tx por ti me saco factor común a la t al cuadrado también. Se simplifican y resulta que me queda exactamente la misma función, ¿vale? Eso es una homogénea de grado 0. Vale, y ahora, depende del profesor que tengáis, pueden hacer cosas que a veces me sorprenden un montón. Aquí, una vez hemos decidido que esta es homogénea, ya sabemos el cambio. El cambio es que la z es y partido por x, ¿vale? No... Tengo mi cambio de variable. Entonces, hay algunos que lo que hacen es cogen arriba, dividen todo por x al cuadrado, y abajo también. Claro, no podéis multiplicar solo arriba o dividir solo arriba, y abajo no. Para que me quede como está, tengo que multiplicar o dividir por 1. Entonces arriba lo que puedo hacer es dividir todo entre x al cuadrado y abajo dividir todo entre x al cuadrado. Yo mi recomendación es que cambiéis las y's por xz. Va a quedar muchísimo más claro. Hombre, salvo que tengáis muy clara la expresión y partido por x, que algunas veces se ve muy clara, aquí encontrar la expresión y partido por x va a ser más lío. Pues cambiáis la y por xz, da igual. ¿Vale? Y la y' por lo que tenemos en el otro lado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí el cambio. La y vale xz y la y' era z más xz'. Pues cambio en todos los sitios la y' por lo que vale. La x la dejo como está y las y's las cambio por xz. Y si lo hemos hecho bien, fijaros que ahora la x tiene el comportamiento que tenía antes la t, ¿vale? Saco un x al cuadrado factor común, tengo el x al cuadrado abajo y se simplifican.
Y nos queda esto. 1 más z al cuadrado, arriba y abajo el 2z. Entonces, yo, recopilando todo, que tenemos esta ecuación diferencial. Ya todo simplificado y recopilando el principio y el final. Entonces, yo paso la z de aquí. El siguiente paso siempre va a ser la z restando al otro lado. ¿Vale? La paso restando. Multiplicamos en cruz, simplificamos esto lo más posible. Y entonces me queda que xz', recordar, z' es el diferencial de z respecto de la x. ¿Vale? Simplemente es paso la z al otro lado. Y ahora ya me queda el z'. Lo veo como un diferencial de z respecto de x. Entonces voy a dejar las z a la izquierda y las x las voy a mandar a la derecha. Entonces, el diferencial de z se queda a la izquierda, el 2z lo mando para la izquierda, el 1 menos z al cuadrado pasa dividiendo y la x pasa dividiendo al otro lado y el diferencial de x pasa multiplicando al otro lado. Vale. Y dices, ¿pero por qué pasas el z cuadrado menos 1? A ver, normalmente cuando yo hago este paso voy a intentar dejar aquí todos los números, todos los signos, a ser posible toda la, vamos a llamar la mierda, ¿no? todo el barullo se lo dejamos a la x. ¿Por qué? Porque yo mi idea es integrar respecto de z, integrar respecto de x y que me quede lo más sencillo para despejar. Entonces, cuanto más cosas le queden a la x, menos le queda a la z y más fácil será despejar luego. Pero tampoco es sin... O sea, aquí, por ejemplo, dices, pues entonces, ¿por qué no dejas el 2 a la derecha? No dejo el 2 a la derecha porque la derivada de z al cuadrado sé que es 2z. Entonces, me llevo arriba la derivada de lo de abajo. Y dices, ¿por qué el menos saca su menos 1 factor común? Precisamente para que me quede abajo el z al cuadrado. Si no pasáis este menos, es 1 menos z cuadrado aquí, pues la derivada ya no sería 2z, sería menos 2z, me da igual. O sea, aquí ya todo va dependiendo del callo que tengáis con las operaciones. ¿Vale? Como si queréis dejar aquí ponerlo en positivo y aquí abajo un 2, me da igual. La cosa es mandar todo lo que tiene z para un lado, todo lo que tiene z para el otro y ahora resolver. La integral de la izquierda, arriba tengo la derivada de lo de abajo, neperiano de lo de abajo, menos diferencial de x partido por x, tengo un neperiano de lo de abajo, más la constante de integración. Lo mismo de antes, esta constante de integración la podéis poner como un logaritmo neperiano de k, y así tengo neperiano de una resta, resta en neperianos, neperiano del cociente, y demás. Y por este lado, aquí lo que vamos a hacer es desmontar el cambio. La z era y partido por x. Pues z al cuadrado es y partido por x al cuadrado. ¿Vale? Con su menos 1 y todo. Demás. Entonces de esa manera puedo quitar los logaritmos. Y hombre, no siempre va a ser posible el despejar la y. Pero sí que puedo simplificar un poco la cosa. Lo dicho, mejor, si no lo tengo claro, mejor dejarlo así. Iba a decir así no. Aquí hay que desmontar el cambio, ¿vale? Pero mejor dejar esto cambiando la z por y partido por x que perderme o liarla o cagarla en el limpiar la ecuación, ¿vale? Si no tenéis muy claro el paso, mejor, ya os digo, dejarlo así. Pero la z siempre la desmontáis, ¿vale? Entonces, aquí hemos visto como una homogénea de grado 0, que era esta, haciendo el cambio de variable, se nos iba a una en variables separadas, que era esta, y como hemos resuelto, ¿vale? Entonces por eso es lo que os digo, normalmente si me van a poner en el examen una de estas. ¿Por qué? Porque cubro dos ecuaciones distintas en un mismo ejercicio. Vale. Luego tenemos las reducibles a homogéneas. Entonces sí es verdad que han caído así un poco en desuso en los últimos años, pero bueno.
Entonces, a ver, las ecuaciones reducibles a homogéneas suelen ser bastante fáciles de identificar, las cosas como son. Básicamente vais a tener un cociente de expresiones con X, con Y, ¿vale? Expresiones lineales, ¿vale? A ver, los ejemplos que voy a poner son directamente con el cociente, pero este cociente podría estar tranquilamente elevado al cuadrado, ¿vale? Esto entre paréntesis, y esto elevado al cuadrado. Esto podría ser una raíz cuadrada, podría ser el seno, ¿vale? Pero es todo de un cociente de polinomios en las variables x e y. Entonces, hay tres tipos de esto, de, de reducibles a homogéneas. En realidad, la única que es reducible a homogénea es el tipo 3, ¿vale? La primera es cuando todos los coeficientes, el de la x es un tercio, el de la y es menos 1 partido por menos 3, que también es un tercio, y el término independiente es 3 partido por 9, que también es un tercio. Si todos son lo mismo, la cosa es bastante idiota, porque lo único que tenéis que hacer es dividir. Es como si sacáis factor común arriba y abajo a los números, y fijaros que si yo saco factor común abajo al 3, tengo x menos y más 3. Se va con el de arriba y me queda un tercio. Entonces es directamente una ecuación en variables separadas. No tendríamos que hacer absolutamente nada, ¿vale? Porque simplemente me queda que y' es un tercio. Pues variables separadas. Dices, pero ¿qué variables separadas si no hay variables, no hay más x e y? Mejor, más cómodo. Yo puedo pasar todas las i's a la izquierda, no hay nada. ¿Quién es la integral del diferencial de y? La y. ¿Y quién es la integral del diferencial de x partido por 3? X tercios más la constante de integración. Ya la, fiesta, ya está. No tiene más. Bueno, entonces esta no tendría excesivo problema. Luego la segunda parte es qué pasa si tengo el 1/3 en la x, tengo el 1/3 en la y, pero ahora el término independiente, que aquí si me daba 1/3 era 3/9, que era un tercio. ¿Qué pasa si ahora no me da ese número? ¿Vale? Pues no pasa nada. Lo que vamos a hacer es sacar factor común. Me olvido de esto, me olvido del número. Simplemente sacáis factor común. Aquí no tengo ningún número que sacar factor común porque serían unos. Abajo saco factor común al 3. Y fijaros que os va a quedar siempre la estructura x menos y en este ejercicio, x más y en el otro, o a lo mejor os queda un 2x menos 7y en el otro, ¿vale? La cosa es sacar factor común para que me quede lo mismo. Entonces, la técnica aquí es a ese x menos y, a ese x más 2y, a 7x menos 3y, a lo que os quede, que se simplificaría si no estuvieran los términos independientes, lo vais a llamar z. ¿Vale? Ya os digo, en mi caso, el z es el x menos y. En este ejemplo. Y derivo la derivada de z, z', la derivada de x, 1, la derivada de y prima. ¿Vale? Es un cambio de variable, normal y corriente. Pues despejo, ¿qué tengo aquí? Y', ¿quién es y'? 1 menos z'. Pues 1 menos z'. Z, y ahora ya es mandar todo para un lado, todo para el otro, ¿vale? Es decir, este pasa para un lado, para este sumando, este para aquí restando, pongo como un denominador, simplifico, y lo que me acaba quedando es una ecuación que directamente me sale que ya es en variables separadas. Paso todas las zetas para un lado, recordar que el z' es diferencial de z respecto de la x, por eso me queda este diferencial aquí. Y lo que os decía, voy a intentar dejar los números a la derecha, con la x. Le dejo el 2 que va con la z y le dejo el 3 que saco factor común aquí, y así de esa manera saco solo el z más 1 para el otro lado. ¿Vale? ¿Esto es imprescindible? No. Pero suele quedar la cosa un poco más cómoda. ¿Vale? Entonces, nada, hacemos las integrales. Aquí, z partido por z es 1, su integral es z.
1 partido por z es 1 partido por z y su integral es el logaritmo neperiano de z. Y en el otro lado 2/3 de x. Deshago el cambio, la z era x menos y, más el neperiano de x menos y, más 2/3 de x más z, y lo dejamos así y fiesta. O sea, aquí no dices tú, bueno, y esa x la puedes mandar al otro lado sin problema, ¿vale? Y aquí, si queréis, esta x con el 2/3 de x, o pasar el 2/3 de x aquí, me queda 1/3 de x, menos y, más el neperiano de x menos y, es constante. Perfecto, me da igual, como más rabia os dé. Y luego el tercer caso, que si os fijáis en el primero, no reducía a homogénea nada, era inmediata. Esto, al hacer el cambio, la convertimos siempre en variables separadas, siempre. Y si por último ya ninguno de ellos son proporcionales, ¿vale? Si yo ahora cojo y digo, pues hacemos... bueno, este menos me da igual. Tengo el 1/3 de la x. Pero que luego por el otro lado me sale el -1. ¿Vale? A ver, en el momento que estos dos son distintos, lo que haga el tercero me la sopla. Hablando mal y pronto, ¿vale? Puede ser 1/3, puede pasar que sea 1/3, puede pasar que sea un -1, es decir, puede que sea igual a alguno de los anteriores o que sea distinto a los dos. Eso me da igual. En el momento que la de la x y la de la y son distintas, voy a hacer lo mismo, ¿vale? Aquí es básicamente que la x y la y son iguales. El término independiente no. Aquí es que todos son iguales, ¿vale? Todos los cocientes, el de la x, el de la y y el de la z, son el mismo. Aquí el de la x y el de la y son iguales, pero el de la z, el independiente no. Y aquí es el de la x y el de la y son distintos, ¿vale? Básicamente me interesaría solo los dos primeros. El tercero puede ser igual a alguno de los anteriores, pero nunca va a ser igual a los dos, porque como los dos primeros son distintos, pues ya está. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí lo que vamos a hacer es resolver cada una de las ecuaciones como si fuera un sistema de ecuaciones homogéneas, ¿vale? Igualamos la de arriba y la de abajo a 0. Y resolvemos siempre, 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 como estos números son distintos, os va a salir un sistema compatible determinado, es decir, solución única, siempre. Si os salen infinitas soluciones, es que algo habéis liado, ¿vale? Habéis dividido mal, pues si os salen infinitas soluciones, estaríamos en el caso de arriba, ¿vale? No, en el caso de arriba, no, en el caso de arriba sería que no tenéis soluciones. El de infinitas soluciones es el primero, ¿vale? Si os salen infinitas soluciones es el primer caso, sería el compatible indeterminado. Si no tiene solución, sería el incompatible, es el segundo caso, y estos tienen solución única, ¿vale? Fijaros que yo resuelvo y me sale que la y vale 2 y la x vale -1, ¿vale? Y dices, ¿y qué hacemos con esto? Pues con esto lo que vamos a hacer es x menos su raíz, x menos -1, que es x más 1, lo llamo x grande. Como si queréis llamarlo w o usáis la notación que use vuestro profesor. Yo generalmente lo llamo x mayúscula, y menos su raíz, y menos 2 lo llamo y mayúscula. La derivada de y es la y mayúscula prima es lo mismo que la y prima, ¿vale? Pues la derivada de y grande es la derivada de y menos la derivada de 0, de 2, que es 0, fiesta. Y arriba lo mismo, la derivada de x grande es la derivada de x por más la derivada de 1, que es 0. ¿Vale? Por eso las y primas no cambian. Entonces, y prima sería y grande prima. El menos que teníamos delante, el menos que teníamos delante. Y ahora, la x pequeñita, ¿quién es? La x pequeñita es x grande menos la raíz. Menos. La y pequeñita, ¿quién es? La y grande menos por menos más 2. Más el 3 que ya tenía, y ahí lo mismo abajo. X grande, x menos 1, y grande más 2, y demás. Si hacéis bien esto, las constantes, los términos independientes, desaparecen. Menos 1, menos 2, más 3, 0. 3 por menos 1, menos 3, más 2, menos 1, más 1, 0.
y nos quedaría esta expresión de aquí, ¿vale? Para no liarlo con el menos, lo multiplico y me queda y menos x partido por 3x más y. Y esta sí que es la homogénea de grado cero. Esta es la función f de x y, en este caso x y mayúscula. Si yo los cambio por tx, ¿vale? Que es le pongo una t ahí, le pongo una t ahí, le pongo una t delante de la x y una t delante de la y, vemos que todas las t se simplifican, ¿vale? Pues eso es lo que tenemos aquí. Pongo la t delante de la y, de la x en todos los sitios, saco factor común arriba a la t, miau, saco factor común abajo también a la t, se va con el de arriba y me quedaría exactamente la misma función. Esta es la que hemos reducido a homogéneas. Dentro del epígrafe reducibles a homogéneas solo tenemos esa. Y una vez tenemos el cambio, pues el cambio lo sabemos. Es y es xz, entonces y' es derivar el primero 1 por el segundo sin derivar z más el primero x grande por la derivada del segundo, que es z'. Y ya nada, es sustituir y' por el z xz'. Y aquí la y por xz en todos los sitios. La x se va, me queda z menos 1 y abajo me queda 3 más z, ¿vale? Recordad lo que os decía, las x hacen el mismo comportamiento que tenían las t antes. Luego, esta z la voy a mandar para aquí restando y ya me queda xz' menos z. La expresión de la derecha menos z. Lo pongo bajo como un denominador, lo limpio y separo. Lo de la derecha tiene todo z, lo mando para la izquierda, tengo el z más 3 y abajo es... voy a sacarle el menos, lo voy a dejar fuera para que me pase un z cuadrado más... tengo z menos 3z menos 2z, que sería más 2z y luego más 1, ¿vale? Y por eso saco un menos factor común que se queda aquí al denominador, al numerador, ¿vale? Aquí le he sacado un menos que se queda en la derecha. Y dices, si no me doy cuenta y lo paso para el otro lado, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Solo que vais a tener el menos en la parte de la izquierda, cuidado con él a la hora de derivar. No pasaría absolutamente nada. Entonces nada, integramos. Abajo tengo z al cuadrado más 2z más 1. Arriba buscamos la derivada del de abajo, ¿vale? Tendríamos el 2z más 6, ¿vale? Multiplico arriba y abajo por la derivada, por 2 para tener el 2z más 6. Y ahora la derivada de verdad es 2z más 2, entonces me sobran 4 de aquí. Entonces separo 2z más 2 por un lado y 4 por el otro. Y dices, ¿pero ese método cuál es? Y dices, pues hombre, es saber que arriba tengo la derivada del de abajo y luego que abajo tengo cuadrado del primero más doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿vale? Y dices, y esto, a mí me enseñaron que lo que tenía que hacer era, como era una ecuación de grado 2, abajo tenía dos raíces, separar en a partido por z más 1, joder que bien escribo yo con esto, más, y luego arriba le poníamos b y abajo le poníamos el z más 1 al cuadrado. Pues si lo sabéis hacer así, lo hacéis así, porque es un cociente de polinomios de libro y lo podéis resolver de esta manera sin ningún problema, ¿vale? Yo lo resuelto de otra forma. Aquí cada uno como sepa integrarlo, ¿vale? Entonces arriba tengo la derivada de abajo, neperiano, aquí tengo el z al cuadrado, es una potencia, lo pongo como menos 2 y sumamos 1 al exponente y dividimos entre el nuevo exponente. Y luego por el otro lado, nada, teníamos menos el diferencial, que es en el de x partido por x, que la integral es el logaritmo neperiano de x. Y aquí porque he escrito dos veces lo mismo. El 1 medio, recordar, las constantes delante de los logaritmos entran como potencia, entonces el 2 con el 1 medio se nos cancelaría, ¿vale? Y por eso me queda el neperiano de z. Luego aquí ya podéis jugar si queréis mandar el neperiano de x para aquí, el 2z para el otro. Entonces aquí como se suman
suma de logaritmos es el logaritmo del producto. Aquí se puede hacer 20.000 millones de historias. Pero lo que sí hay que hacer por narices es deshacer el cambio. Y cuidado que en este caso tengo dos. Tengo que la z, por aquí arriba la teníamos, es y grande partido por x grande, y por otro lado teníamos quienes eran, que lo tengo aquí, x mayúscula y mayúscula, ¿vale? Aquí hay que desmontar dos cosas. Tengo esos dos cambios. Pues nada, la z es y grande partido por x grande. Aquí podéis limpiar un poquitín, etcétera. Vale, pues aquí tengo el neperiano de y más x partido por x. Aquí tengo la x pasa para arriba, entonces es abajo el y más x también. Aquí el neperiano de x. Aquí tenemos neperiano de un cociente que es la resta de los neperianos. De esa manera el neperiano de aquí se va a ir con el neperiano de aquí. Entonces solo me queda el neperiano en un lado. Este lo podríamos mandar al otro lado para que solo me queden neperianos en un sitio. Ya os digo, hay opciones infinitas. Pero, aunque aquí lo deje y lo saque desde aquí, me da igual, lo que tenemos que hacer ahora es cambiar la x y la y por lo que valían. La y grande es y menos 2, la x grande es x más 1, lo sustituyo en todos los sitios. Si salgo desde aquí, o si salgo desde la expresión un pelín más simplificada, os digo, si no me doy cuenta de cómo llegar aquí, mejor no tocarlo y sustituir a bloque ahí. Entonces nada, el x y menos 2, x más 1, la x más 1, y menos 2, x más 1 en todos los sitios, y me quedaría la expresión final. ¿Vale? No son... Ya os digo, estas sí es verdad que han perdido fuelle en los últimos años como tal. Yo prefiero enseñaros la que me digáis. Al final no nos entran, que no... Nos explicó una paranoia ahí rarísima. Vale. Y luego tenemos... Ahora ya cambiamos un poco el tipo. Aquí, fijaros que esto se puede encadenar. Yo os puedo... A ver, lo lógico en el examen... No lo lógico, pero... Era muy habitual que te ponga una de estas, ¿vale? Te pongo esta ecuación en el examen. ¿Por qué? Porque es reducible a homogénea, con lo cual tienes que saber la movida de reducibles. Luego llega a una homogénea, con lo cual tienes que saber cómo funcionan las homogéneas de grado cero. Y al hacer el cambio llega una de variables separables o variables separadas. Con lo cual, con una ecuación que te pongo, que es esta, no, es esta, yo te pongo esta ecuación y te comes tres tipos en una, ¿vale? En un momento. Si no, ya os digo, si no me ponen esta, no me van a poner una variable separadas, me pondrán una homogénea. Vale, pues ahora viene como otro bloque por separado. Vale, las ecuaciones diferenciales exactas. Vale, entonces, bueno, a ver, como este es un vídeo de teoría y este va a quedar fijo en la web, depende del cuatrimestre en el que estéis. Si estáis viendo esto y sois de Teleco, luego vamos a ver en la parte de integración doble y triple una cosa que vamos a usar algo parecido a esto. Y para el resto, los que tenéis esto en el primer cuatrimestre, vamos a hacer una cosa que ya hemos hecho, una cosa muy... que nos debería sonar. Esto de aquí os debería sonar a lo de dentro del teorema de Green. ¿Vale? Si yo os pongo aquí las integrales en la izquierda, ¿vale? Y luego la integral de nx menos mi, no sé si os acordáis, ¿vale? Pues tendríamos el teorema de Green. Y si pasa esto, que las dos cosas son iguales, entonces esa resta que usábamos en el teorema de Green, o que usaremos en el teorema de Green, es cero. Entonces, esto a nivel práctico lo que nos dice es que si estas dos derivadas, ¿vale? Fijaros, el que siempre, a ver, aquí mucho cuidado, no es, porque a veces nos hacen la trampa. Esta es la expresión canónica de la, esta no, la forma canónica que tiene una ecuación exacta, ¿vale? Perdón, que vamos a usar para mirar si una ecuación es exacta.
¿Qué es lo que pasa? Que mucho cuidado, porque a veces me pueden dar primero con el diferencial de y luego con el diferencial de x, ¿vale? Entonces vosotros acostumbraros a mirar el diferencial y lo que vaya con el diferencial lo deriváis respecto de la otra variable. Yo aquí tengo una x, pues derivo la m respecto de y. ¿Vale? La m respecto de la y. ¿Y la n con quién va? Con el diferencial de y. Pues ¿por quién lo derivamos? Respecto a la x. Y si las dos cosas son iguales, tendríamos que la ecuación es una diferencial exacta. ¿Vale? No, esto ahora os podría contar que eso significa que el rotacional es cero, por lo tanto, si yo veo esto es como un campo conservativo multiplicado por el campo diferencial y tendríamos un potencial igualado acá. Esa es la solución. Un potencial. ¿Y cómo se calcula este potencial? Vale, los que ya habéis visto el tema de integración, es exactamente igual que lo que hacíamos en campos conservativos, pero con dos variables. Los que no hayáis visto integración todavía, lo que vais a tener es que esta herramienta la reutilizaremos en el tema de ecuaciones de integración múltiple. ¿Vale? Vale. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Cómo funciona la historia? Yo cojo, ¿esto con quién está? Con la x. Pues esto lo llamo m y a esto lo llamo n. ¿Vale? Ya os digo, los nombres no tienen por qué ser siempre la m el que va con el x. Si lo queréis mecanizar así, mecanizarlo así, sin problema. ¿Vale? El... Espera, que no me he perdido. Ah, eso. Podéis ponerlo en el orden que a vosotros os dé la gana. Lo normal es que la m va con la x y la n va con la y. Usamos el mismo orden alfabético. Pero llamarlo como os dé la gana. Lo importante es que lo derivéis respecto del contrario. Este está con el diferencial de x, lo derivo respecto de la y. ¿Vale? Y este va con la y, lo derivo respecto a la x. Entonces, como en ambos casos me coinciden, ¿vale? La derivada de a la menos y respecto de y es la propia exponencial por la derivada del exponente, que es menos 1, y lo de abajo respecto a la x, esto es 0, la exponencial también es 0, entonces me quedaría 0 más x, la derivada de la x es 1, pues me quedaría la elevada a menos y, con el menos de fuera, lo mismo. ¿Coinciden? Exacta. Vale, una vez tenemos que coinciden y que hemos clasificado la ecuación como exacta, calculamos el potencial. Elegís una de las dos, el que más rabia os dé, y lo integráis con su diferencial. ¿Vale? Os digo, los que habéis trabajado con campos conservativos, esto es calcular un potencial. Ya lo hicimos. Para los que no lo hayáis visto todavía, cogéis una de las dos, la que más rabia os dé. Yo puedo empezar con esta respecto a la x, o puedo empezar con esta respecto de la y. ¿Vale? Cuidado, esta tiene un menos, se coge con el menos incluido. Todo lo que multiplica el diferencial. Pero esta lo integraría respecto de la y. ¿Vale? En este caso pues empiezo por la primera, que es más cómoda, y la integro respecto a la x. Pues nada, la x por elevado a menos y en lugar de constante de integración le ponéis la función que depende de la otra variable. Le ponéis una función, la llamáis como queráis, g, f, como rabios de, pero depende de la y. Y ahora vamos a coger este trozo, todo esto ya es el potencial, que es lo que pasa que todavía no tengo identificado quién es la g. Vamos a coger todo este trozo, lo derivamos respecto de la y lo igualamos al segundo al que no hemos usado, que en este caso sería este. ¿Vale? Entonces yo integro uno de los dos trozos, el que más rabia me dé, le pongo, fundamental, la constante no es una constante, es una función que depende de la otra variable, derivo respecto a la variable que tenga aquí encajada, la y, ¿vale? Pues si hubiera empezado integrando respecto de y, aquí lo que me aparece es una función que depende de la x, ¿vale?
y lo igualamos al trozo que no habíamos tocado. Si lo hemos hecho bien, las x en este caso tienen que desaparecer y me tienen que quedar solo y. Pues hombre, tengo el x por elevado a menos y el menos x por elevado a menos y. Se cancelan y me quedaría que g' es menos 2i. Entonces, g' es la integral de menos 2i, que es menos i al cuadrado. Entonces, aquí no le pones constante de integración. No es necesario porque al final ya le voy a poner igualado toda la constante de integración. Entonces, simplemente pongo mi potencial, que es lo que había sacado aquí, pero cambiándole la g por eso. Pues x por elevado a menos i al cuadrado igual a constante del potencial. Vale, pues esto es lo que se conoce como ecuación diferencial exacta. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente no me van... No hay... Lo diré. Ay, ahora se me fue la... ¿Qué iba a decir yo? Lo mismo que antes, no me van a poner una ecuación exacta ella sola. ¿Vale? Me van a poner algo para que yo haga cosas y con eso llega una ecuación exacta. A ver, no quiere decir que nos puedan poner una exacta, evidentemente, ¿vale? Pero normalmente me pondrán algo para que la situación sea no exacta, haga un factor integrante y con eso me lo lleva a la exacta. ¿Qué es un factor integrante? Un factor integrante es un número que vamos a multiplicar toda la ecuación por... perdón, un número no, una función. Voy a multiplicar toda la función por ese número y toda la ecuación por esa función y la voy a convertir en exacta. Vale, solo hay dos tipos de factores integrantes que yo pueda saber de mano su fórmula. El resto las tendríamos que... me tienen que decir ellos el tipo de factor integrante que busco, ¿vale? Esto ya lo veremos en los ejercicios. Entonces, o lo sé yo, o me busco yo la vida y consigo un tipo de factor integrante, o me tienen que dar ellos cómo quieren que busque el factor integrante, ¿vale? Bien. ¿Cómo es el factor integrante? Vale, nosotros aquí, para mirar si es homogéneo, hemos hecho unas derivadas, mi y nx, ¿no? Eso ya lo tengo hecho. Pues lo que vamos a hacer es restarlas en un cierto orden. Vamos a empezar primero en el que os dé la gana, ¿vale? Mi menos nx. Y divido por el que estoy restando, que en este caso es la n, ¿vale? Mi menos nx partido por n. Y si lo que queda solo tiene x, entonces el factor integrante es de este tipo y depende de la x. Si no, resto al revés, divido entre la m, ¿vale? Fijaros que siempre divido entre el que estoy restando, ¿vale? Pero la m en el original, no en el derivado. Y si me queda todo dependiendo de la i, entonces es este tipo de factor integrante. Si no, no. Vale, esto es más lío de lo que... O sea, es bastante menos lío de lo que parece contado así, ¿vale? Luego se ve con un ejercicio y queda mucho más claro. Entonces, yo por ejemplo tengo esta ecuación diferencial. Esto sería la m, esto sería la n. La m la derivo. Como la m va con el diferencial de x, toda esta expresión va con el diferencial de x, lo derivamos respecto del diferencial de y. Perdón, lo derivamos respecto de la y. Entonces tendríamos 0 más 2i más 0. Y ahora la segunda parte, como va con el diferencial de y, lo derivamos respecto a la x y me queda la y. Vale, no coinciden. Esto no quita para que vosotros podáis buscar si es una ecuación en variables separadas, si es una ecuación homogénea, si es una reducible homogénea, ¿vale? Podéis mirar y buscar entre todos los tipos que hemos visto.
Os va a salir que no, que no, que no. ¿Es exacta? No. Pues me voy a factor integrante. Entonces yo ahora puedo restar esta de aquí, estas dos, en el orden que a mí me dé la gana. ¿Vale? Si yo resto la m de y menos n de x, sería 2i menos i. Y como estoy restando en este sentido, abajo ¿qué le ponemos? La n. ¿Y quién es la n? xi. ¿Vale? Entonces 2i menos i es i partido, y abajo tenemos un xi, las i se simplifican y me quedan un 1 partido por x. Vale, ¿os acordáis cuando os decía aquí que si resto esto, cuando divido por la n, si solo me quedan x, que eso ya me lo marca aquí, si solo me quedan x, hay un factor integrante de este tipo. Vale, aquí solo me quedan x. Entonces hay un factor integrante solo de la x. Y el factor integrante siempre tiene, la expresión de la izquierda va a ser mu' partido por mu. Nosotros lo que queremos es mu. Entonces mu' partido por mu es el neperiano de mu, porque tengo arriba la derivada de lo de abajo, ¿vale? Neperiano de mu, igual, y 1 partido por x, que es el neperiano de x. Aquí no hace falta ponerle la constante de integración, con encontrar un factor integrante me vale. Entonces, quitando logaritmos, mu es x, y ahora vamos a ver, este es mi factor integrante. Vamos a ver que es verdad que queda exacta. Multiplico todo por x. ¿Vale? Toda la ecuación que tenía original, le pongo una x aquí delante y aquí un cuadrado. ¿Vale? Multiplico todo por x. Y me queda esta expresión. Esto es mi nueva m, esta es mi nueva n. Derivo este respecto de y, 0, 0, 2xy. Derivo este respecto de la x, 2xy. Coinciden, es exacta. ¿Vale? Pues esa es la mecánica. Localizar el factor integrante, multiplicar el factor integrante por toda la ecuación y con eso me la tiene que llevar a exacta. Una vez tenemos eso, lo mismo de antes. Elegís uno, este lo derivo respecto de la x, ¿vale? Va con la x, lo derivamos respecto de la, lo integramos respecto de la x. X cuarta partido por 4, más x cuadrado partido por 2 por y al cuadrado, más x cubo partido por 3, más la constante de integración, que le pondríamos la función que depende de la otra variable. Luego, cogemos toda esta expresión, la derivamos respecto de la y la igualamos al segundo término, al que no hayamos tocado. 0, 0, baja el 2, se va x cuadrado y, ¿vale? Más g' de y. Y lo igualamos a x cuadrado y, a la segunda parte que no hemos tocado. Se va y me queda que g' es 0. Vale, pues la g es una constante, no hay problema. Y ya tengo la solución. ¿Vale? Y luego tendríamos el tercer bloque, ecuaciones lineales. ¿Vale? Las ecuaciones lineales tienen una estructura muy marcada. Y' más una función que solo tiene x por la y igual a una función que solo tiene x. ¿Vale? Es decir, aparece la y' en un sumando, sola, sin nada. No puede haber seno de y', no puede haber y' al cuadrado, no puede haber cosas raras. Luego, más una función que solo tiene x por la y. La y también no puede tener un y al cuadrado, no puede tener un seno de y, no puede tener exponencial de y, ninguna cosa rara. Igual a una función g de x. Vale, pues estas tienen su propio factor integrante, e elevado a la integral de lo que multiplica a la y cuando está en el mismo sitio que la y' y el coeficiente de la y' es 1. ¿Vale? Por ejemplo, caso muy tonto, esto es una ecuación lineal. Tengo un y', una función que multiplica a la y, está en el tal, y luego aquí todo cosas con x, no hay x'. Vale, pues calculamos el factor integrante. La integral de lo que multiplica a la y cuando la y' está en su mismo sitio, se están sumando, bueno, y está con coeficiente 1. ¿Vale? Si aquí hubiera una x o un 3, lo que tenemos que hacer es dividir todo entre x o entre 3. Entonces, pues es la integral de 2. Pues mi factor integrante va a ser elevado a 2x. Multiplico todo por elevado a 2x en todas las posiciones
Y si lo hemos hecho bien, esto siempre os queda la derivada de un producto. ¿Qué producto? Fijaros dónde está la prima y es como si le metiéramos un paréntesis por aquí y por aquí. ¿Vale? Fijaros que yo de aquí esto lo convierto en esto. Fijaros que es derivada del primero, e elevado a 2x, su derivada es 2 por e elevado a 2x, por el segundo sin derivar y más el primero por la derivada del segundo y prima. Y aquí la parte de la derecha me queda tal cual multiplicado por el elevado a 2x. Esto, si lo habéis hecho bien, pasa siempre. Siempre os queda la derivada de un producto a la izquierda. Y ahora nada, es integrar, despejo, la integral de la derivada se cancelan y ahora tendría que meterme en esta derivada. Vale, esta integral es una integral por partes, no vamos a perder el tiempo en hacerla, es ir con la calma, ¿vale? Os digo que esta es coñazo, pero sencillita. Y nada, despejamosla ahí y lo tendríamos. ¿Vale? Entonces la mecánica siempre es la misma. Factor integrante, multiplico, aquí me va a quedar derivada de un producto y nada. ¿Vale? También, ¿me van a poner una lineal? Hombre, si me ponen, suele ser más habitual que me pongan una Bernoulli. ¿Por qué? Porque la Bernoulli le vamos a hacer una movida y con esa movida la hacemos lineal. Entonces hacemos dos en una. ¿Vale? Fijaros que casi todas llevan una mecánica parecida. Empezamos por la más básica, variables separadas, luego una un poco más complicada que me lleva hacia abajo, hacia variables separadas, que son las homogéneas, e incluso las reducibles a homogéneas que me irían hacia atrás y hacia atrás. Luego en las exactas lo mismo, tengo las exactas y luego tengo el factor integrante que me lleva hacia atrás, hacia la exacta. Y luego tengo las ecuaciones lineales y las Bernoulli que me llevan hacia atrás, me van a llevar hacia las lineales. Vale, ¿cuál es la diferencia entre una lineal y una Bernoulli? La Bernoulli tiene este i a la n aquí. Ese i a la n puede ser i al cuadrado, i al cubo, o puede ser partido por i al cuadrado, etc. Lo que no puede aparecer es una i, nada más, porque si aparece la i, la paso restando al otro sitio y la convierto en lineal directamente. Y evidentemente la n no puede ser 0 porque i elevado a 0 es 1 y no tendría esa parte. Entonces, la mecánica va a ser pasar el término que tengáis aquí, lo paséis al otro lado. Si está multiplicando, pasa multiplicando. Si está dividiendo, pasa dividiendo. ¿Vale? Y lo que os quede aquí en la i, elevada a la potencia que sea, va a ser el cambio de variable. Vale. Esto se ve mucho más fácil con un ejemplo. Yo tengo 3x y prima menos 2y. Dices, uy, esto si le quito el 3x de aquí, tengo y prima y luego la i. Esto es lineal. ¿Vale? Menos 2 partido por 3x y demás. Pero aquí tengo esta i al cuadrado que me toca las narices. ¿Vale? Es decir, si no estuviera esta i al cuadrado, esto es lineal. El factor integrante sería e elevado a la integral de menos 2 partido por 3x. Y ya me pego con ello. Pero como tenemos este i al cuadrado aquí, esto ya no es lineal, esto es una Bernoulli. Podéis poner esto así, o si queréis poner el i a la menos 2, me da igual. Entonces, lo que vamos a hacer es coger este i al cuadrado y pasa multiplicando a todo, al otro lado. Entonces tengo i' por i al cuadrado menos 2 y aquí tengo i por i al cuadrado. ¿Vale? Pues este i por i al cuadrado, que es el i cubo, evidentemente, a esto lo vais a llamar z. Dices, pero antes nos dijiste que esto tenía que estar limpio para que fuera una lineal. Sí, para que fuera una lineal esto tenía que estar limpio. Pero como no es una lineal, es una Bernoulli, yo voy a coger esto, lo voy a llamar z, y fijaros que al derivar z', y aquí sería 3, y al cuadrado por la derivada de lo de dentro, que sería i'. Vale, esto, si os fijáis, es esto, salvo números. ¿Vale? Entonces, este i cuadrado i' que teníamos aquí, nos lo vamos a comer con el z'.
Entonces, si la cosa está bien hecha, al hacer el cambio y derivar, nos aparece este término, nos va a aparecer en la derivada. Entonces, nada, montamos todo el cambio. ¿Quién es esto? Esto es z' partido por 3. ¿Vale? Esta parte de aquí es z' partido por 3. ¿Quién es i cubo? I cubo es z. ¿Vale? Y ahora sí, ahora me limpio la z', me quedaría menos 2, multiplico todo por 3, z' menos 2 partido por x por z es igual a x al cuadrado. Y lo que me queda es una lineal, pero ahora me queda una lineal en la variable z. ¿Vale? Entonces, una vez tengo esto, como es lineal, buscamos el factor integrante, integramos e elevado a la integral de esto, que es e elevado a menos 2 neperiano de x. El menos 2 lo podéis montar encima del neperiano, os quedaría elevado al neperiano de x a la menos 2, que es x a la menos 2 porque el exponencial y el neperiano se cancelan, y me quedaría que el factor integrante es 1 partido por x al cuadrado. Multiplico todo por el factor integrante, z' partido por x al cuadrado, ¿vale? Me voy a esta ecuación y multiplico todo por el factor integrante. Entonces es z' partido por x al cuadrado menos 2 partido por x al cubo z igual a 1. Y aquí, si lo hemos hecho bien, me tiene que quedar la derivada de un producto, que es 1 partido por x al cuadrado por z. ¿Vale? Siempre es la parte que tiene el prima. Es como si cogierais este prima, lo sacaréis fuera del paréntesis. Y nada. La integral de esto, pues z partido por x cuadrado es la integral de 1, que es x más constante. Paso el x cuadrado y ya tengo la solución. Z igual a i cubo más cx cuadrado. Y acordaros de deshacer el cambio. ¿Quién era la z? La z era la i al cubo, pues la z es i al cubo y tengo la solución. ¿Vale? Lo que os decía, hay ecuaciones que pueden ser de varios tipos a la vez. Por ejemplo, esta de aquí es de variables separadas, es homogénea de grado 0, es exacta y es lineal. ¿Vale? ¿Cuál sería la forma más rápida de resolverla? Hombre, lo más sencillo es variables separadas. Pero yo os digo, esta por ejemplo es de todos los tipos. Vale. Luego, le gusta mucho, sobre todo a Casas, ¿vale? Que son las familias de curvas ortogonales. ¿Vale? Yo os doy una familia de curvas y me piden las ortogonales. La cosa es bastante tonta. Lo que tenéis que hacer es derivar la y respecto de la x, lo primero. Y' es igual a c1 por elevado a x menos 1 menos 0. Y ahora con esta y esta os las apañáis para cargaros la c. En este caso es c1, pues me cargo la c1. Pues aquí tendríamos que elevado a x, c1 por elevado a x menos 1 es y', pues lo cambiáis por y' y tendríamos que y es y' menos x, pues lo cual y' es y más x. Pues vale, una vez, esta es la ecuación diferencial, con estos pasos, es la ecuación diferencial cuya solución sería esta de aquí, la que me dan ellos. Pues lo que vamos a hacer es cambiar, una vez tengáis la y', le dais la vuelta, invertís la parte de la derecha y la multiplicáis por menos. O si queréis, donde hay y' ponéis menos 1 partido por y'. Y ahora lo que tendríamos es que resolver esta nueva ecuación. ¿Vale? Esta nueva ecuación me va a dar la solución que me piden. Esa sería la familia de curvas ortogonales. ¿Vale? Es una mecánica muy tonta, es derivo, me apaño para quitar las c's, y luego el y' lo cambio por menos 1 partido por y', o cambio la función por menos 1 partido por la función, como queráis. Y resolvemos la nueva ecuación, ¿vale? Pues aquí, tenéis aquí el ejemplo, tampoco vamos a perder. Esta es mirar si es exacta, no es exacta, buscamos el factor integrante y en este caso me sale un factor integrante que depende solo de y, ¿vale? Multiplicamos por el factor, verificamos y demás, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a parar aquí las ecuaciones diferenciales de primer orden
En el siguiente vídeo de teoría tendríamos las ecuaciones de orden superior, ¿vale? Entonces nos vemos en el siguiente vídeo.